Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que hayan tenido una linda semana. Y le doy gracias porque nuevamente me dan el privilegio de poder estar aquí abriendo la reunión. Y quería comenzar con una palabra de oración y dejar este tiempo de alabanza en las manos de Dios para que podamos estar alabando al Señor con un corazón agradecido, con un corazón alegre, para que pueda ser un lindo momento para el Señor. Y después le damos lugar al predicador que va a estar compartiendo esta noche, que se llama Norberto Van Osvelt, de la iglesia de Calle Juncal de Lanús. Así que quería comenzar con una palabra de oración y dejar este tiempo en las manos de Dios. Oramos. Amado Dios y Padre, Señor que estás en el cielo, gracias te damos, Dios, por este tiempo, por este momento, Señor, de estar reunidos, Señor, de este modo virtual, Señor, porque tú así lo quisiste. Y te agradecemos, Señor, porque podemos estar en comunión con los hermanos y poder estar unánime, Señor, alabando tu nombre y escuchando tu palabra, Señor. Por eso te dejamos este tiempo en tus manos, para que, Señor, nos prepare nuestros corazones para poder recibir de tu palabra, Señor, a través del mensaje que va a estar compartiendo el predicador, y que podamos escuchar tu voz, y que podamos, Señor, cada uno atesorarla en nuestros corazones, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor. Te lo dejamos todo en las manos de Jesús, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Él vive. Al que es digno de recibir la gloria, solo tú, Señor, eres digno sin igual, digno de ser glorificado. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al
Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, doy gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande. Muy buenas noches, queridos hermanos, allí en la iglesia en calle Salcedo. Es un gozo para mí el poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor, recordando que la última vez que estuve
por allí por la iglesia, fue cuando recién comenzaba la pandemia, ¿no? Donde ya se cerraban las iglesias, donde ya la gente se iba guardando en sus hogares, desconociendo muchas cosas, con temor, con preocupación, pero nosotros los creyentes confiando en el Señor, ¿no? Pensando en un año que ya transcurrió, estamos a días de donde va a terminar, un año donde sin duda alguna nos lleva a reflexionar, nos lleva a pensar en todo lo que fue este año muy duro para muchos, algunos perdiendo el trabajo, perdiendo su empleo, otros perdiendo familiares, seres queridos, otros sufriendo la enfermedad en carne propia, ellos y sus familias pasándola muy mal, pero Dios llevando el control en todas las cosas, ¿no? Un mundo donde trató de frenar la economía, donde trató de limitar a las naciones, donde controló la parte sanitaria, pero algo que no pudo frenar ni controlar, que fue la iglesia, que fue frenar la palabra de Dios. La iglesia, como el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no hay nada que pueda frenar a la iglesia. Tal es así que cuanto más persecución hubo y cuanto más persecución hay en muchos países, no en el nuestro, es donde más el Evangelio se expande, donde más las almas conocen a Cristo como Salvador. Pero para nosotros fue también un año de experiencia en la cual hemos aprendido mucho. En el caso personal he orado por hermanos de los que nunca había orado, hermanos conocidos, hermanos que están trabajando en la salud, que todos conocemos, hermanos de la zona, incluso hermanos médicos que sufrieron el COVID, como nuestro hermano Rodolfo, en el cual hemos orado. Y este año fue de mucho aprendizaje, ¿no? Y aprendí a orar más por mis hermanos fuera de la iglesia local, ¿no? Porque uno por los hermanos de la iglesia local ora siempre, pero por los que están fuera de la iglesia local no tantas veces ora. Pero era un tiempo donde nos unió en comunión y también donde aprendimos algunas cosas. Y aprendimos a evaluar, a meditar, a reflexionar, y es lo que la Biblia nos llevó a aprender. Por ejemplo, yo aprendí, y en este último tiempo que estaba leyendo este pasaje, entendí lo importante de evaluar la vida y ver cuánto uno fue madurando, cuánto uno creció espiritualmente y qué proyectos tenemos, qué metas nos vamos a proponer para el año que viene, que aún no sabemos cómo se va a presentar. Ya se está hablando de una nueva cepa, se está hablando de la vacuna, se está hablando de un montón de cosas, pero aún todavía no sabemos. Pero nosotros sí tenemos que tener en mente proyectos, tenemos que tener desafíos, y todo tiene que ver con la obra de Dios. Nosotros aprendimos del Señor Jesucristo de que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por lo tanto, el apóstol Pablo da una expresión maravillosa allí en Filipenses, en el cual les invito a que meditemos en esta noche. Filipenses capítulo 3, pasaje muy conocido, nos enseña el apóstol Pablo precisamente las metas que él tenía. Era un hombre, como decía recién, que siempre estaba evaluando, constantemente evaluaba su vida, se autoexaminaba, motivaba a otros a autoexaminarse. Ustedes recuerdan cuando habla acerca de la cena del Señor, dice que hay que examinarse a uno mismo para no tomar indignamente. Cuando lo cuestionaron los corintios, allí en su segunda epístola hace una evaluación de su ministerio y explica y expone que su apostolado era de parte del Señor, y acá empieza a decir algo maravilloso.
Y hablando de esa madurez espiritual, ¿no? Y qué perfil de humildad que tenía Pablo para evaluarse a sí mismo. Y él sabía que todo lo que había hecho por la obra de Dios, se había sacrificado a sí mismo, aún gastó de lo suyo, de su propio dinero, dice, se entregó a otros hermanos como la nodriza a sus hijos, qué sé yo, hay un montón de cosas que el apóstol Pablo ya venía haciendo, había escrito cartas, había sido prisionero por expander el evangelio, y aún así él dice, me falta, constantemente Pablo dice me falta, y el verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ahí la idea es maduro, sino que dice, prosigo para ver si logro asir, si logro que tomar, apoderarme, adueñarme de aquello por lo cual también fui tomado por Cristo Jesús, fui asido, tomado, aprendido por Cristo Jesús. Ese era el concepto que Pablo tenía. Dice, yo aún no alcancé la madurez. Y sigo hacia adelante, prosigo hacia adelante, para ver si logro tomar, apoderarme, por lo que también Cristo se apoderó de mí. Él está hablando precisamente del momento de su conversión, cuando iba camino a Damasco. Él, entre tantas veces, habla con el rey, y es uno de los pasajes más claros que el apóstol relata en cuanto a su conversión. Y él explica ahí cómo Cristo lo tomó. Y dice así, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Todos reconocemos el momento, ¿no? Pero por amor al tiempo vamos a leer esta porción. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Con qué propósito? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecado y herencia entre los santificados. Y eso es lo que dice Pablo acá en este pasaje tan maravilloso de Filipenses. Dice, yo quiero tomar aquello, apoderarme de aquello, por lo cual Cristo me tomó, me apoderó. ¿Qué era? Precisamente eso, seguir creciendo en el ministerio, seguir creciendo en el servicio para Él. Pero Él dice, no hay que hacerlo de cualquier manera. Servir a Dios no es poca cosa. Ser fiel ministro de Jesucristo no es poco, dice Pablo. Por eso requiere de una madurez espiritual. Y el versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, o no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Pablo dice, aún no soy maduro, aún no llegué a la madurez, pero apunto a eso. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjense qué cosa extraordinaria, ¿no? que es Pablo. Qué hombre de Dios, qué concepto claro. Un hombre que había ayudado a los creyentes, que había fundado iglesias, que había preparado a hombres idóneos, como lo fue Tito y Timoteo, un hombre que fue perseguido, que fue arrastrado, casi muerto fuera de la ciudad, un hombre que experimentó
como dice más adelante, tener abundancia y pasar necesidad. Dice, sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uno escucha hablar a este hombre de Dios, al gran apóstol Pablo, y empieza a ver y ve a través de Pablo ¿a quién? A Cristo. Y él mismo lo dice ahí en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí. La idea es coimitadores. Los que me imitan tienen que ser imitadores juntamente conmigo. ¿Para qué? Para imitar a Cristo. Pablo en ningún momento dice, ustedes me tienen que imitar a mí, como yo prediqué, como yo enseñé. No, tenemos que ser coimitadores, dice, y mirar a lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El concepto de Pablo era ese, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese era el concepto de él, de que nosotros tenemos que ser coimitadores. ¿Qué quiere decir? Tenemos que imitar a Pablo como él imitaba a Cristo. Y tenemos que decir, bueno, ¿cómo imitó Pablo a Cristo? ¿Qué vio en Cristo? Y Pablo veía en Cristo una meta fija. Él quería parecerse a Cristo. Él quería parecerse a Cristo. En la misma epístola dice que no lo podían encontrar en otro lugar que no sea en Cristo. Y hay una frase de Pérez Millos que es maravillosa. Dice, si ustedes querían buscar a Pablo, no lo busquen en otro lugar, sino que es en Cristo. El apóstol Pablo quería imitar constantemente al Señor. Y dice, yo evalúo mi vida y aún no he sido maduro. Quiero llegar a la perfección, quiero llegar a madurar. Dice, ¿y qué hago? Ciertamente, dice, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué era olvidar lo que queda atrás para el apóstol Pablo? Lo que dice en los versículos anteriores. Aunque tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo dice, tengo que dejar toda la religiosidad atrás. Ciertamente olvidando lo que queda atrás. Tengo que dejar atrás la religiosidad, ese pecado que me agobiaba, esa jactancia por elogiar todo lo que yo tenía, pensando que servía a Dios y no lo estaba haciendo. Hasta que Cristo llegó, me tomó y yo quiero tomar por las cosas por las cuales Cristo me tomó, en el contexto que veníamos hablando recién. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, todo lo que fue ganancias fraudulentas, que lo dice ahí en el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ahí la palabra ganancia es ganancias fraudulentas, mala ganancia. Es como que Pablo dice, todo lo que yo gané fue una estafa. Me estafé a mí mismo y estafé a las personas que me escuchaban. ¿Por qué? Porque yo creía que estaba sirviendo a Dios y lo que menos hacía era servir a Dios. Me di cuenta cuando empecé a servir a Dios, cuando me encontré con Jesucristo. Y ahí es donde Pablo dice, me aferro, tomo aquello por lo cual Cristo me tomó. Quiero madurar para seguir creciendo y sirviendo al Señor, pero tengo que hacer algo, olvidar ciertamente lo que queda atrás. Y es una forma de reflexionar. Este año, como decíamos, fue duro y tenemos que reflexionar qué cosas impidieron que yo pudiera madurar y crecer espiritualmente. Las tengo que dejar atrás, tengo que olvidarme. El Espíritu Santo utiliza una expresión parecida cuando escribe allí a los hebreos en el capítulo 12, ¿recuerdan? Y usa una metáfora muy similar. En el capítulo 12 dice,
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que dice, despojémonos, ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos hecho durante este año que no apuntaron a la santidad, que fueron redundantes en nuestra vida? Malos pensamientos, actitudes, maltrato, podríamos enumerar un montón de cosas, falta de comunión, pereza, dejar de orar, dejar de leer la Biblia, teniendo la facilidad de conectarnos, no nos conectábamos. Bueno, todo eso que impidió nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual, Pablo dice esta palabra maravillosa: hermanos míos, no pretendo ya alcanzado, pero una cosa hago. De ahora en adelante, ¿qué hace Pablo? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, despojándome, ¿de qué? De todo ese peso y del pecado que me tomó. Dice, que impidió que yo madurara y creciera espiritualmente. Pero dice algo más. Dice, ciertamente lo que queda atrás. Y hay otra palabra que utiliza. Dice, extendiéndome a lo que está delante. Pablo dice, si en algo no me esforcé, ahora me tengo que esforzar. Extendiéndome, y sigue con la misma metáfora de la maratón, ¿no? ¿Cuál es la idea de extendiéndome? Es cuando ya está por llegar a la meta, el que corre en una maratón y está la cinta ahí que ponen delante en el lugar de llegada, y ¿qué hace? Estira el pecho hacia adelante para llegar primero de los que vienen atrás. Entonces es el último esfuerzo. Me extiendo hacia adelante para tocar la cinta y pasar la meta. Esforzarse, ¿no? Qué concepto que hay en toda la Biblia de esforzarse, ¿no? Cuando Moisés le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, Dios se lo dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, el pueblo también se lo dice, se lo recuerda. Y vemos en el apóstol Pablo también, un hombre que se esforzaba constantemente. Lo ponían preso y él se esforzaba para seguir predicando a Cristo. Estaba privado de su libertad por servir al Señor, y ¿qué hacía? Escribía una epístola, miraba al soldado, sacaba una lección del soldado, como lo vemos en Efesios, que da toda esa enseñanza. Era un hombre que constantemente se extendía hacia adelante. Quizás este año nos achicó un poco, ¿no? Nos hizo quedarnos sentados, aquietados, temerosos, y no nos extendimos hacia adelante. Quizás sea la meta a seguir para el próximo año, porque Pablo dice, me extiendo hacia adelante, y dice, prosigo a la meta. ¿Qué es proseguir? Es ir en pos, ir hacia adelante en pos, constantemente. ¿Cuál era la meta? Cristo. Él quería parecerse a Cristo. Dice, y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Cristo. Tenemos que olvidarnos de lo que quedó atrás. Dice, ciertamente lo que queda atrás. Dice, y me extiendo a lo que está por delante, constantemente esforzándome hacia la meta. La meta es Cristo. Debemos mirar a Cristo. Puesto los ojos en Jesús, dice también el escritor a los Hebreos, autor y consumador de la fe. Porque Pablo dice, tengo presente el premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Cuál es el premio? Bueno, él lo explica en 2 Timoteo, y ya con esto vamos terminando. 2 Timoteo, capítulo 4.
2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, dice así: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará me dará el Señor, juez justo, aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es la meta de Pablo. Cristo, ser semejante a Cristo, imitarle a Él, constantemente poniendo los ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Hasta qué momento? Hasta que crucemos la línea, la meta. ¿Cuál era la meta? Encontrarnos con el Señor. Donde vamos a ser premiados, dice Pablo. Prosigo a la meta que es Cristo, al premio del supremo llamamiento de Dios. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y pensar en el apóstol Pedro, ¿no? Dice, mirarle al Señor y ser ejemplo, ¿no? Él es nuestro ejemplo y seguir sus pisadas. Eso es lo que veían los apóstoles, ¿no? Imitar al Señor, porque su meta era Cristo. Cristo pronto va a venir a buscar a su iglesia. Y el Señor quiere que cada día nos parezcamos más a Él. Y nuestra meta en el próximo año tiene que ser esa, imitarle a Él, copiar su forma de vida, aferrarnos a Él, mirar cómo Él sirvió, cómo Él anduvo en este mundo, que fue precisamente la escuela de los apóstoles. Los apóstoles sirvieron al Señor mirándolo a Él como modelo, estuvieron forzados a sufrir por el Evangelio, porque también Él sufrió. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, porque Él también, el Señor, sufrió. Y ahí los apóstoles empezaron a mirar a Cristo, ¿no? Y esa era la meta del apóstol Pablo. Pablo quería llegar a la meta siendo semejante al Señor Jesús, ¿no? Y dice, yo me voy a esforzar y voy a dejar ciertamente lo que queda atrás. Por eso, hermanos, qué texto maravilloso, ¿no? Y alentador para proponernos las metas para el próximo año. ¿Cuál es nuestra meta para el próximo año? Tiene que ser Cristo. ¿Cómo llego a disfrutar de la meta? Olvidando ciertamente lo que fue infructífero, lo que no me sirvió para nada, me tengo que olvidar. Y ahora más me tengo que esforzar, ¿para qué? Para llegar a Cristo, para que cuando Él me premie y estando en su presencia, podamos retribuir esas coronas que nosotros podemos llegar a lograr mientras estamos sirviendo en este mundo. Queridos hermanos, amados de allí en la iglesia en calle Salcedo, gracias por la posibilidad que me dieron de servir al Señor y compartir este sencillo pensamiento, ¿no? Y poder subrayarlo. Sí, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pablo dice, aún no soy maduro, pero tengo que buscar la madurez. Pero una cosa hago, a partir de ahora, dice Pablo, me olvido de todo lo que queda atrás. ¿Y qué hago además? Me extiendo, me esfuerzo hacia adelante. ¿Para qué? Para seguir continuamente, perseverar continuamente a la meta que es Cristo. Al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, que Dios bendiga su palabra y que realmente el Señor pueda estar trabajando en mi vida, en primer lugar, para olvidarme todo eso que fue infructífero e impidió que yo pudiera madurar espiritualmente, y que me dé la fuerza para extenderme hacia adelante, mirar a Cristo, pensar en que Cristo va a venir a buscarnos, y ser gozoso por recibir ese premio que tiene preparado para cada uno de nosotros. Mientras tanto, madurar en qué? En ser semejantes a Él. Cristo nos dejó su ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan
un hermoso fin de año, que el año que viene podamos disfrutar más de la presencia del Señor, disfrutar más de su compañía, y si nos avecinan tiempos difíciles como fue este año, tenemos que seguir confiando en Él, porque Él es el soberano y tiene el control de todas las cosas. Que Dios les bendiga, les amo en el Señor, y que realmente su palabra pueda estar obrando en cada uno de nuestros corazones. Que Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, llegamos al final de esta reunión. Espero que Dios haya hablado a cada uno de nosotros a través de su mensaje, a través de su palabra. Confío en que ha sido así. Así que sin más nada que agregar, finalizamos con una palabra de oración. Oramos. Amado Padre, que estés en el cielo, gracias te damos, Señor, porque pudimos escuchar tu palabra, Señor, y salimos edificados, Señor, a través de ella. Porque, Señor, tu palabra nos habla, Señor, de lo más profundo de nuestros corazones. Y, Señor, queda en la responsabilidad de cada uno de nosotros en ponerla por obra, para que, Señor, tu palabra haga efecto en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz, pero está en nosotros en ser obedientes y en hacer tu voluntad, Señor, para que esa palabra, Señor, sea eficaz en cada una de nuestras vidas. Bendice a cada uno de los hermanos, bendice lo que resta de la semana, Señor, en cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, a permanecer firmes en tus caminos, Señor, aferrado a tus promesas, Señor. Te damos las gracias, Dios. Gracias por todo esto. Gracias por Jesús. Gracias por la vida eterna, Señor, y la esperanza que nos dejaste a cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor.